Desde el Puente Mayor de Toro iniciamos un paseo por una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Arrancamos, eso sí, haciendo un repaso de algunos de sus grandes exponentes en cuanto a patrimonio religioso. Arrancamos, como no, en su colegiata de Santa María la Mayor. Como historiador y como gran valedor del patrimonio que hay en Toro, una de las paradas obligadas en este patrimonio religioso de esta ciudad es sin duda la colegiata Santa María la Mayor. Desde luego, sí. ¿En qué basaría? Ya sí que me ibas a contar muchísimas cosas, pero ¿por qué es parada imprescindible dentro del Románico del Duero? Pues yo creo que es un monumento capital del momento, de la época de transición del románico al gótico, que es un monumento que no aporta grandes originalidades, pero sintetiza, compendia, ¿no?, las soluciones tectónicas, las soluciones constructivas muy interesantes que han aportado otros grandes monumentos del entorno, como por ejemplo la Catedral de Zamora, que sí que enseña novedades constructivas a estas tierras, ¿no? La Catedral Vieja de Salamanca, San Vicente de Ávila, lo más antiguo de la Catedral de Ciudad Rodrigo. En fin, desde ese punto de vista la colegiata pues es un monumento francamente singular, pero es que además al final se cierra con una aportación sustantiva del gótico, no tan inicial como se creyó. Se creyó que la portada de la Majestad de los pies de la iglesia era una de las primeras manifestaciones artísticas del gótico en Castilla y León, y bueno, yo sí pude demostrar que su datación era mucho más tardía de lo que se venía diciendo, ¿no? Es de la época de Sancho IV el Bravo, y como Sancho IV el Bravo solo gobierna entre 1284 y 1295, fecha en la que muere, y cuando muere la portada de la Majestad está acabada y está policromada, porque la policroma Domingo Pérez deja constancia de que es criado del rey don Sancho allí en la propia portada, pues tenemos que concluir que, en fin, que no es tan antigua como se creía, pero es un portal verdaderamente magnífico desde otros puntos de vista, por su singularidad iconográfica, por la cantidad de temas novedosos que tiene, y que debemos sobre todo pues a un gran mentor que hay en la portada, que es el famoso zamorano Juan Gil de Zamora, preceptor, como sabes, de Sancho IV, ¿no? y valedor de empresas intelectuales de su padre, Alfonso X el Sabio. Antes de entrar hay que hacer una parada en esta portada, que es un pequeño antecedente de lo grande y majestuoso que vamos a encontrar dentro. Sí, yo creo que es una de las últimas expresiones recomendables del románico final, ¿no? Esto se haría en la última década del siglo XII y acusa pues el eco del estilo del famoso maestro Mateo, el que hace el pórtico de la gloria de Santiago de Compostela, ¿no? Los músicos que llenan la última arquivolta son los 24 ancianos del Apocalipsis, en torno al tema de la Deesis, Cristo en el centro con el libro de la vida abierto, y los flanqueados de la Virgen y San Juan Bautista, que tiene barba, en actitudes intercesoras, músicos que tienen un interés grandísimo para la historia de los instrumentos medievales. Algunos están simplificados respecto a los de Santiago de Compostela, pero claro, esto estaba policromado y a veces pormenores no acabados por el entallador, por el cincelador de la piedra, seguramente estaban pormenorizados en la pintura, que desgraciadamente pues se ha perdido con el paso del tiempo. Como ves, quedan en algunas zonas unos pocos pormenores de tonos muy vivos, muy contrastados.
Por eso tienes unos ventanales enormes en los brazos del crucero, descomedidos, ¿no?, en magnitud, para iluminar ese espacio. Ahí se iba a voltear una bóveda sespartita, pues como la que tuvo, por ejemplo, el monasterio de Moreruela, delante de su grandiosa cabecera. Y se empieza a hacer esa bóveda, y ahora vas a ver, bueno, desde aquí se ven con claridad los restos. Una cosa que sorprende es la concavidad excesiva que tienen las pechinas, si las comparas con las de la Catedral de Zamora. Ese elemento triangular que convierte un espacio cuadrado en circular para apoyar el tambor o cuerpo de luces del cimborrio, ¿no? En la tercera gran fase de construcción de esta iglesia, pues cambian los criterios, ¿no? Se ha abovedado con una solución arcaizante de cañón apuntado la capilla mayor, donde los apoyos estaban previstos para recibir crucerías, y se opta por descartar la solución inicial propuesta para el crucero y sustituirla por otra más aparatosa, más ostentosa, que está inspirada en la Catedral Vieja de Salamanca, ¿no? Y primero este cimborrio se concibe con una sola altura, un solo orden de ventanas. Y acaba con dos. Y después se hace, eso es, acaba con dos. Y ahora sí que llegamos a la joya de la corona. Bueno, sí, por aquí se cerraron las obras de la Colegiata en la última década del siglo XIII, ¿no?, concretamente, antes, desde luego, del año 1295, porque en el dintel, donde se representa la muerte y la asunción de la Virgen, pues en la parte de abajo hay un texto que dice: este labor pintó Domingo Pérez, criado del rey don Sancho. Luego el rey don Sancho vivía, y sabemos que murió en el año de 1295, luego es ligeramente anterior. La portada se proyectó en románico, se hicieron los dos primeros órdenes de columnas, ¿no?, iba a tener una solución pues probablemente inspirada en la Puerta de los Pies de San Vicente de Ávila. Se suspendieron ahí, por razones que no viene al caso explicar ahora, se suspendieron las obras. Seguramente reinando Fernando III el Santo, y se reanudaron en estilo gótico en la época de Sancho IV y de María de Molina, o sea, entre los años de 1284 y 1295. Se dio una solución a la unión de los dos estilos bastante recomendable, de tal manera que resulta prácticamente imperceptible. Desde el punto de vista escultórico, pues la portada la hacen unos maestros que conocen el oficio, pero no son genios, dependen de lo que se ha hecho en León, fundamentalmente en las portadas de la Catedral leonesa. Sin embargo, esta puerta tiene singularidades. Una de ellas es la iconográfica. Hay dos programas, uno dedicado a la Virgen María, ¿no?, la Virgen María en la tierra, aparece en el dintel, en el parteluz, la muerte de la Virgen en el dintel, la Asunción, porque no es una figurita desnuda la que suele representar el alma, va vestida, la Virgen sube en cuerpo y vestidos y tal al cielo, la suben unos ángeles, y la coronación, la corona Cristo, una cosa muy humana. En León la coronan ángeles, pero aquí hay un franciscano de mentor que es Juan Gil de Zamora y humaniza esa escena. Después siguen 7 arquivoltas. 7 es signo de perfección. Está todo intencionado. Son 7 arquivoltas porque la portada quiere ser obra perfecta, ¿no?
La última de esas arquivoltas se dedica al juicio final. Bueno, las 6 primeras pues son la gloria, la glorificación de María, alusión al paraíso, etc. Tenemos ángeles, tenemos apóstoles en la segunda de las arquivoltas, tenemos mártires en la tercera, tenemos confesores, abades y obispos en la cuarta, tenemos a vírgenes en la quinta y en la sexta músicos con instrumentos musicales singularísimos. En la séptima, las figuras que aparecen en la arquivolta, para facilitar la comprensión del mensaje, se colocan en posición radial, como se hacía en el románico, y se desempeña en ella otro motivo iconográfico distinto, que es el de las postrimerías, el juicio final, humanizado también por el espíritu del gótico y por el franciscanismo de Juan Gil de Zamora. Cristo es un juez ridente, humanizado, que enseña las llagas, no tiene nada que ver con el Cristo románico que mete miedo, ¿no?, que asusta. Después están a su lado San Juan y la Virgen intercediendo por los que van a ser aparecen también unos ángeles con los instrumentos de la pasión, que son al fin y al cabo pues algo así como las armas de los nobles que llevaban en sus escudos y demás. Y dentro del amplio patrimonio religioso que hay aquí en Toro, no puede faltar el románico mudéjar. Nos hemos centrado en uno, pero hay muchos más. Sí, nos centramos en la iglesia de San Lorenzo, que se conserva bastante bien. Tal vez otras sean más significativas, pero bueno, nos conformemos con esta. La mayor parte de las parroquias medievales de Toro se erigieron en este estilo. Se hicieron de ladrillo porque aquí escaseaba la piedra y el acarreo desde el sur era muy costoso, sobre todo la subida a la ciudad, el paso por el puente, y desde el norte pues unos caminos dificultosos hasta las canteras más cercanas, que están en Villalonso, Montpodre, La Mota, cerros testigos formados con los movimientos orogénicos de la era terciaria, ¿no?, que dan una piedra llena de fósiles y muy rebelde a las labores de cincel. Entonces se acude al ladrillo. El aparejo de ladrillo es el aparente, ¿no?, porque por dentro este tipo de muros acuden al opus cementicium de los romanos, ¿no?, al canto rodado y cal. Esta iglesia se salvó de la quema, pues por casualidad. Un alcalde bastante culto de principios del siglo XX propone una serie de reformas para la ciudad. Es el autor de una historia de Toro, se llama Cuadrado, perdón, no es don Antonio, es Calvo Alaguero, es el alcalde. Es el alcalde y el autor de esa historia de Toro, y propone, entre otras cosas, la destrucción de la iglesia de San Lorenzo, que es una antigualla, pues para abrir paso a una calle que hay detrás y que se llama Calle Cerrada, ¿no? Por eso. O sea que fíjate qué estima se tenía de estos edificios. A esto lo salvó pues la declaración de monumento nacional en la época de la República, ¿no? Gracias a Gómez Moreno y a Elías Tormo, pues estos monumentos han pervivido. Y bueno, y Toro tiene todavía, Toro tuvo 37 iglesias parroquiales, 37 en la Edad Media, que se las trae de feligresías, claro, muy pequeñas, ¿no? Y de este estilo sobreviven todavía 6 iglesias en Toro, algunas de 3 naves, como por ejemplo la del Salvador, San Salvador de los Caballeros, que fue de templarios,
o la del Santo Sepulcro, que está en la Plaza Mayor, desfigurada en la cara que toca a la Plaza Mayor, pero con 3 ábsides también. Es un edificio enjundioso que fue sede de la Orden religioso-militar del Santo Sepulcro, de la que dependían todos los reinos peninsulares, excepto los del Casal de Aragón, que tenían su sede en Calatayud. Y también dependía de esta iglesia de Toro Portugal y, por supuesto, Navarra. Dentro sorprende una cosa, ¿no? El partido estético que los alarifes mudéjares supieron sacar de este aparejo de ladrillo, ¿no? Articulando los muros con esta serie de arquerías ciegas que tienen una función decorativa, ¿no? Dinamizan los muros, los hacen más amenos, ¿no? Pero también una función constructiva, tectónica, puesto que los pilares de las arquerías funcionan arquitectónicamente, consolidan, afianzan el muro. Estos paramentos estuvieron pintados y las pinturas murales se hicieron en la época de Sancho IV y María de Molina, o sea, después de los que han llegado a nosotros. Aquí tiene restos que se salvaron porque quedaron tras un retablo mayor que se promueve en la última década del siglo XV aquí y cuyas pinturas se encomiendan a Gallego y a su escuela, a Fernando Gallego y a su escuela, retablo que vamos a ver ahora en esa capilla, ¿no? En la parte de abajo faltan porque las humedades de capilaridad del templo han sido tan descomunales que llegaban hasta donde veis desteñida la pintura, ¿no? Arriba, en la decoración de esquinillas, pues vemos parrillas aludiendo al símbolo del martirio de San Lorenzo al que está dedicada la iglesia. Es una antigua parroquia, es una parroquia medieval mudéjar, como la de San Lorenzo, parecida, de una nave que es una antigualla a principios del siglo XVI. Hay posibilidades económicas de renovarla y Fray Diego de Deza, torresano, siendo arzobispo de Sevilla, en la segunda mitad en la segunda década del siglo XVI, pues promueve la reconstrucción a fundamentis de la iglesia. Se derriba la anterior y se hace este templo-salón de estilo gótico, con bóvedas de crucería interesantes, de cuyas claves pues, pendían los escudos de Deza. Quedan en el centro, en piedra, los agujeros que ves ahí en otras... En su entorno llevaban escudos de madera dorados. Este templo pierde el carácter parroquial en 1896 con la reforma beneficial del obispo Luis Felipe Ortiz y se queda como filial de Santo Tomás Cantuariense. Aquí hay tantas iglesias que se abandona y no se derribó de casualidad. Cuando a mí me nombran consejero de Bellas Artes, las cubiertas de la iglesia, las estructuras de madera que sostienen los tejados, estaban hundidas sobre los trasdoses de estas bóvedas. El estado interior del templo, pues ya te puedes imaginar en qué condiciones estaba. Entonces, en la primera restauración que acomete aquí la Dirección General de Bellas Artes, que así se llamaba entonces, pues pican los estucados de las bóvedas y de las paredes y llaguean todo con cemento gris. En una intervención que hace después la Fundación González Allende, quita todos esos llagueados para evitar además humedades de capilaridad, etc., y la deja en el estado en que lo veis.
Entonces, la primera intervención que hace aquí la Dirección General para salvar este monumento tiene un objetivo, que es colocar aquí estas pinturas murales que aparecieron en el coro del Real Convento de Santa Clara, que son de la época de Sancho IV y María de Molina, que son un exponente sobresaliente del gótico lineal o del estilo francogótico, como queráis decir, gótico lineal por el predominio de la línea, ¿no? Se parecen, las líneas marcan tanto las composiciones que recuerdan un poco a los plomos de los vitrales góticos, ¿no? Son algo así como el esqueletaje en que se sustenta el color. Bueno, son de una gran calidad, se arrancaron, se llevaron de Toro para exponerlas en Toledo. Toledo no necesita vestirse con plumas ajenas, reclamamos aquello y aprovechando una coyuntura determinada, la de Antonio Lago en la Dirección General de Patrimonio, pues conseguimos que volvieran a su sitio, que volvieran a la ciudad. Estuvieron guardadas en Santi Spíritus hasta que aquí se hicieron las primeras obras, ¿no? Las pinturas tienen un interés iconográfico, aparte del estético, excepcional. ¿Por qué motivo? Pues porque detrás de estas pinturas hay también una mente bien organizada que las programa, que es la de Juan Gil de Zamora. Tú te vas, por ejemplo, a este panel, está dedicado a la vida del Bautista, ¿no? Está todo compartimentado en unas casillas, en unas cajas, con rótulos en la parte superior para ilustrar la escena que se desarrolla figurada debajo. Todo con un afán de claridad didáctico, ¿no? Hay pervivencias del románico, por ejemplo, el escalonamiento, no existe la tercera dimensión todavía, y entonces hay que escalonar las figuras, ¿no? Como ves aquí. Pero después tú te das cuenta de la cantidad de matices que se extraen de los colores, ¿no? Sí, sí. Las irisaciones que ves en las ropas y demás, que es algo verdaderamente sorprendente. Primero, la cenefa esta que circunscribe a la pintura, ves que la han trazado por aquí, ¿no? Estos trazos se hacen cuando está húmedo el muro, ¿no? Penetran en el mortero del muro y no hay quien los quite. Deciden hacerlo más abajo y lo tienes aquí, ¿no? Y aquí hace ya ese zigzag que ves ahí también. Y penetran en el muro y todavía rectifican y lo hacen más abajo, cuando el muro ya está seco. Cuando está seco no penetra la pintura y se barre y no quedan restos. Esto lo han tapado con este color del fondo, como ahí. Se ha perdido materia pictórica con el paso del tiempo, con el arranque, y te queda al descubierto la silueta. Bueno, y ahí está un Teresa Diez me fecit, me hizo Teresa Diez. Entonces yo creí, como otros en principio, que esa podía ser la firma de las pinturas de una mujer. Después lo he descartado. Estas pinturas son de Domingo Pérez, que pinta las que has visto en el ábside de la iglesia de San Lorenzo, otros restos que quedan en la Colegiata, otros restos que quedan en la iglesia del Santo Sepulcro, etc. Sabes que todo esto se pasa de moda en la Edad Moderna, las barren con toda... Bueno, se mandaba a veces en visitas pastorales de los obispos a hacer desaparecer esto, porque no movían la devoción, sino a irrisión, porque claro, esto chocaba con la estética renacentista o la estética barroca. Y estas se salvan por la ley del mínimo esfuerzo, les anteponen una sillería coral, como tienen esos guardapolvos tan altos, pues los guardapolvos protegen lo que ves. Lo que emerge sobre el guardapolvo se pica, ¿no? Se desmonta la sillería y aparece lo que estáis viendo. Hemos hecho una visita muy somera de lo que es el patrimonio de Toro, pero hay una parte que tendremos que ver en otro de nuestros paseos, que es la de los conventos. ¿Cuánta importancia tiene en esta ciudad? Pues mira, en Toro hubo 14
monasterios. Quedan 6. Uno ya deshabitado, el de Santa Clara, que es una fundación de las Clarisas de Salamanca y recreada a principios del siglo XIV, concretamente se inaugura por el año de 1316, recreada por doña Berenguela, la hija mayor de Alfonso X el Sabio. Hay otro convento que está a punto de sucumbir, también de religiosas. Hay 5 de religiosas y 1 de frailes mercedarios, ¿no? El otro que está en una situación extrema es el de comendadoras mercedarias, que es un palacio de la época de los Reyes Católicos que se conserva impecablemente y es magnífico. Lo promueve la viuda de Juan de Ulloa el Malo porque perdió en la Guerra Civil a la muerte de Enrique IV, se puso al lado de Alfonso V de Portugal y Juana la Beltraneja, frente a los Reyes Católicos. Hay otro muy importante que es el de las premostratenses de Santa Sofía, que están en un palacio que les da la reina María de Molina y que ésta ha recibido de un obispo de Coria, canciller suyo, que es don Alfonso Yáñez Toresano. El palacio se ha malbaratado, la mayor parte de él pues en ruinas y despropósitos del siglo XX, pero bueno, conserva algunos restos muy significativos y después aportaciones sobre todo del siglo XVI, unos artesonados notables en la iglesia, bueno, y un patrimonio de arte mueble singular. El más importante de todos es el de Santi Spíritus, que es sin duda hoy el monasterio más rico de la provincia de Zamora, con mucho. Tiene un patrimonio arquitectónico apreciable y un patrimonio de arte mueble verdaderamente excepcional. Tiene dentro de lo primero armaduras mudéjares singularísimas, una de hacia 1330, que es una armadura de par y nudillo que cubre toda la nave y el coro principal. Tiene otra de limas en la sala capitular, conserva todo el estribado, o sea, los arrocaves y tirantes de otra de la grandiosa sala del refectorio, 2 claustros, ¿no? El procesional rehecho en el siglo XVI, pero magnífico, merece la pena visitarlo. Tiene, bueno, el sepulcro de la reina Beatriz en alabastro, que es una joya del gótico internacional, y después pues una historia muy interesante también, muy singular. Así que es un monasterio con, bueno, unas argas flamencas descomunales, alguna de 80 metros cuadrados, se las traen, ¿no? Y que se conservan afortunadamente muy bien, 7 sargas espléndidas. Bueno, un conjunto de obras de Antonio Tomé, el padre de Narciso, el más famoso de esa saga de artistas del barroco rococó español. Bueno, tiene 3 retablos de él, ¿no? Espléndidos en la iglesia, muchas pinturas de Lorenzo de Ávila, en fin. Bueno, es un monasterio que hay que visitar, que recomiendo.